El Plan del Desarrollo y el Cambio para Construir una Paz. El Plan de Desarrollo de Administración P. Pastrana y las bases de 1998 al 2002 llevó al cambio para construir la paz. Dado que el centro de ese mandato de la construcción de la paz era la primera estrategia del plan para adecuar las instituciones políticas y del gobierno para consolidar la democracia, recuperar la gobernabilidad y permitirle a la sociedad que orientara su acción hacia propósitos como la paz y el desarrollo. También se resalta en este documento algo fundamental, y era el empeño en profundizar la descentralización, y la segunda estrategia era consolidar un compromiso fundamental en la sociedad en el torno a la educación, la salud y la nutrición. La tercera estrategia del plan era la del desarrollo de la paz, que comprendía los instrumentos y prioridades de la construcción de la paz, entendida como una política de Estado y como compromiso de la sociedad. La cuarta estrategia se refería al tema económico y comprendía la reactivación de la producción a través de las exportaciones y la competitividad ilegal. La política de la economía a inicios de la administración de Pastrana Arango. Esta era detallada en la situación inicial y las políticas adoptadas en materia macroeconómica en los primeros 2 años del gobierno. También comentamos que, en lugar de los esfuerzos que se concentraron en retomar el camino en la salud de la sanidad fiscal, se estima que no haberse actuado oportunamente en este déficit se le agregó a las finanzas públicas algo de los niveles explosivos del 7 a 8% del Producto Interno Bruto, que lo que hicieron fueron recortes significativos tanto como en presupuesto, y la situación fiscal se agravó en 1999 a raíz del impacto adverso de la aceleración de la economía y en los ingresos fiscales. Los indicadores económicos de 1998 a 1999. La tasa real anual de crecimiento de la economía, que a finales de la administración de Gaviria había alcanzado más del 5%, se derrumbó a lo largo de la administración de Samper. En 1998 el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, alcanzó el 0.6% y para el 99 el Fondo Monetario estimaba que caería un 3.5%, y a la postre fue del 4.2%. La inflación medida por el índice de precios del consumidor se estima y que registraba un gran descenso en 1999 a niveles cercanos, digitó que como fue lo hecho alcanzó el 9.2%, pero eso simplemente reflejaba la recesión que se registraba en la economía. Acerca de la situación y las medidas adoptadas del 98 al 99, como se describió arriba, en la memoria de Hacienda se resaltaban necesidades cruciales del momento fiscal y se anotaba la respuesta inmediata del gobierno para proceder a adelantar recortes de presupuesto de 1998 y 1999, así como someter al Congreso a medidas de reforma tributaria. También se enfatizaba en la memoria del tema pensional y se colocaba en este tema como la mayor bomba de tiempo en el área fiscal. También tenemos que ver la adopción de regímenes de la tasa del cambio flexible en el 99. Esas condiciones económicas se deterioraron de manera muy severa de los años 90 y se desequilibraron las cuentas externas de Colombia, y se acentuó a causa de este y de la situación económica interna un déficit en cuenta corriente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La conveniencia de recurrir a un acuerdo con este fue convenida tras el presidente de la República y el ministro de Hacienda, un gerente de Banco de la República y la Junta Directiva del Pleno del emisor. La representación de la solicitud se dio en acceso a recursos externos si fuese necesario, y estuvo a cargo de los representantes de Colombia en ese organismo. Argumentaron que aunque Colombia tenía la tradición de un buen manejo económico, el comportamiento de la economía se había estado debilitado en los años recientes por el crecimiento que se había reducido llegando a ser negativo en 1999, y el desempleo que venía en alza con los desequilibrios de las finanzas públicas y del sector financiero que se habían acentuado. Memorias de Hacienda de Juan Manuel Santos, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Una primera fuente de información sobre lo sucedido en la economía en el periodo 2000-2002 son las Memorias Económicas de Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como Ministro de Hacienda y Crédito Público durante los 2 últimos años de la administración Pastrana Arango. En su memoria 2000-2001, Santos declara que el énfasis de su gestión como ministro fue buscar recuperar la confianza, título que le dio a su memoria en su primer año como ministro. Destaca que lo más importante de su labor fue la adopción de una serie de reformas estructurales dirigidas a dar los márgenes de acción del gobierno y sentar las bases para que los gobiernos venideros tuvieran una economía saneada y no postrada como la que había recibido en 1998.
Sobre las reformas destacadas, medidas como la Ley 617 de Ajustes y Responsabilidad Fiscal Territorial, la cual consideraba un paso fundamental para sanear las finanzas de los gobiernos locales y las obligaciones financieras de los territorios, así como para imponer un estricto control a los gastos del gobierno nacional, y el acto legislativo 112 de reforma al asistente de transferencias públicas, que reunía la transferencia en un solo concepto llamado el Sistema General de Participaciones para Educación, Salud y Propósitos Generales, el cual se analiza en detalle más adelante. El Fondo Monetario Internacional y la Economía Colombiana 2000-2002. Para revisar la visión del FMI sobre la política económica en esos años, cabe hacer referencia a las publicaciones de dicha entidad. En uno de los reportes se menciona que para enfrentar la crisis de fin de siglo del gobierno había emprendido un programa con el FMI que daba acceso al Banco de la República a desembolsar recursos externos del Fondo Monetario Internacional por un monto hasta de $3.000 millones en caso de requerirse para el apoyo de la balanza de pagos del país y el FOR basado en la flexibilización de la tasa de cambio, la consolidación fiscal y la adopción de reformas estructurales. Mencionaba que la respuesta del programa había sido positiva, pues la tasa de crecimiento en el 2000 había alcanzado cerca del 3%, en tanto que el déficit fiscal se había reducido y el déficit de la cuenta corriente se había tornado ligeramente positivo, pero que la tasa de desempleo abierto había permanecido muy alta, pues era superior al 20% de la fuerza del trabajo. Los indicadores económicos 2000-2002. De acuerdo con las cifras históricas del Banco de la República, el crecimiento económico se recuperó en el año 2000, luego del desplome del 4.2% registrado en 1999. Este alcanzó el 2.9% en el 2000, pero continuó en niveles bajos en los años siguientes. En cuanto a la inflación, medidas por el crecimiento anual del índice de precios al consumidor, se encuentra que a causa de la recesión registrada en 1999, esta logró rebajarse a los niveles cercanos al 20% anual que se venían registrando durante la primera mitad de los 90, al 9.2% en 1999, a tasas inferiores en los años siguientes. Para el 2002 el aumento del IPC fue del 7.0% anual, como se va a analizar más adelante, y desde entonces la inflación se ha mantenido a niveles de un dígito. Gracias a la desaceleración económica y el ajuste de 1999, a fines del siglo y a raíz de la desaceleración económica y la caída de la inflación, también se tuvo en capacidad de reducir las muy altas tasas de interés del Banco de la República en el mercado monetario. La política monetaria y el esquema de inflación objetivo, tal como se señaló arriba al analizar las memorias del ministro de Hacienda 2000-2002 y el Fondo Monetario Internacional, uno de los cambios estructurales más importantes en la orientación de la política monetaria a finales del siglo fue la adopción formal por parte de la Junta Directiva del Banco de la República del esquema de inflación objetivo, y con esta del uso de la tasa de intervención del Banco Central como señal para cumplir con las metas de inflación fijadas por la Junta Directiva del Banco. La política fiscal. Respecto a la política económica en el periodo 2000 al 2002, cabe destacar ahora lo sucedido con la política fiscal. La realidad es que algunas de las reformas propuestas por el gobierno descritas en el cuadro se habían visto estancadas en los debates del Congreso a inicios del año 2000 y con gran esfuerzo de parte del gobierno solo se habían logrado pasar una ley para la creación del Fondo de Pensiones Territoriales y avanzaba en el debate del tema de lo que se vino a conocer como la Ley 617 del año 2000, la cual establecía una mayor disciplina fiscal y de gasto en los gobiernos territoriales. Unos meses más tarde, el nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, señalaba que la calma en el frente político había regresado y que la apertura de la concentración del Congreso de la República había permitido al gobierno avanzar en la aprobación de otras reformas estructurales de carácter fiscal. Con esto vemos cómo el sector financiero en los diversos informes del Fondo Monetario Internacional en estos años se profundizaba en el tema de la reestructuración del sector financiero, del costo de la crisis, de las medidas adoptadas, de su impacto. En el primer informe, en el 2001, se resaltaba que la crisis financiera había surgido tanto en el frente del sistema de ahorro en los valores constantes como para el financiamiento de la vivienda, con un impacto en las corporaciones de ahorro y vivienda, como entre los bancos públicos y los cooperativos, por el crecimiento inadecuado del crédito y una regulación y supervisión financiera inadecuada. Con esto también vemos la crisis del fin del siglo. Un excelente reencuentro
de la economía política de la administración de Pastrana Arango, al cual se debe hacer referencia donde se encuentran descritos los puntos de inflexión. Con todo esto, se da paso a las políticas de respuesta a la crisis. Respecto a las políticas de respuesta a la crisis, los diversos autores de los capítulos económicos del libro citado atrás toman decisiones que rescataron el futuro de Colombia. La administración de Andrés Pastrana Arango de 1998 al 2002 dan cuenta de diversas políticas que desplegan para hacer el frente a las situaciones desde la óptica y la perspectiva de sus propias funciones de la administración de Pastrana. El entonces ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, anota que el gobierno de Pastrana desde el primer momento aplicó con la determinación a orientar con estrecha colaboración del Banco de la República una recuperación de tasa de cambio. Esto se hizo en primera medida un desplazamiento de la banda bancaria y luego mediante su laminación. Con esto también se da paso a las políticas sectoriales. Respecto a las políticas sectoriales, cabe resaltar finalmente los aspectos relacionados con el cambio del rumbo de la política energética y de la vivienda del gobierno de Andrés Pastrana. En lo que hace a la política energética, el exministro Carlos Caballero destaca la democratización de las acciones y modificación de la asignación de las regalías realizadas con el fin de permitir más explotación y cambios de la política de fijación de precios de gasolina que reflejaba el costo de oportunidades y de recursos en el año 2014. Con esto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que es otro elemento esencial en el programa económico de la administración de Pastrana para enfrentar la crisis, fue la negociación del programa formal con el cual hizo referencia a esto que ya se había planteado. Esto se había hecho en las crisis anteriores y la experiencia inmediata había sido el programa de monitoría durante la crisis de los años 80 en la administración de Betancourt. Dado que a la pérdida de reservas, los ataques contra la banda y el aumento de las tasas de intereses, la elevación de los precios y el cierre del ascenso del crédito y el deterioro de las finanzas públicas llevaron a adoptar esta decisión. Por su parte, en el 2014, el presidente Pastrana, con el apoyo de todo su equipo, tomó la decisión de iniciar conversaciones con el FMI para al fin lograr un acuerdo sobre las metas económicas para este periodo siguiente. Ya para concluir, vemos cómo los actores en la crisis del fin del siglo, en el tema de la economía política durante la administración de Pastrana, dio una perspectiva del Banco de la República, más concretamente de su entonces ministro Miguel Urrutia, dando como fin y mostrando la particular condición que llevaron a eliminar la banda bancaria y adoptar el régimen de tasa de cambio flexible.